Bendiciones, bienvenidos a un nuevo tema. El día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es límites. Según el diccionario, se entiende por límite la línea divisoria entre dos entidades o territorios, sea esta línea real o imaginaria. El término proviene del latín limis, que quiere decir frontera o borde. Sentí traer este tema el día de hoy, meditando la palabra, profundizando en ella, me llevó a lo que es este tema. Voy a tomar como referencia el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 11, en el cual nos dice: viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites. Cuando hablamos de límites, como veamos el concepto, dice que es una línea divisoria entre dos entidades o territorios. Algo que debemos tomar en cuenta es lo siguiente. Hay un límite en que habla en lo que es en el ámbito natural, pero también hay un límite en lo que habla de lo que es el ámbito espiritual. Aquí vemos claramente el concepto que dice entidades o territorios. Cuando habla de entidades, está hablando de países, pero también podemos traerlo al ámbito espiritual. Cuando habla de entidades, habla también de áreas espirituales o territorios. Debemos recordar de que en esta tierra hay diferentes países, cada país tiene tiene unas fronteras, tiene fronteras que militan con diferentes países. Entonces esta frontera es el límite entre un país y el otro. ¿Para qué? Más que todo se creó para crear un orden, para definir bien a quién pertenece ciertos territorios, ciertas tierras. Pero si vamos a lo que es el ámbito natural, como seres humanos, nos limitamos mucho en diferentes cosas, por diferentes motivos, especialmente cuando queremos emprender algo. Tenemos un plan, tenemos un proyecto y queremos realizarlo. Hay muchas cosas que nos limitan. Puede ser el área económica, puede ser tal vez la área de conocimiento, o tal vez entendimiento de lo que es el concepto o la área donde queremos trabajar. Para empezar un proyecto debemos tomar en cuenta muchas cosas, nuestras limitaciones y también debemos tener en cuenta nuestras cualidades. Así que hay diferentes límites y no significa que cuando tú comienzas un proyecto, cuando tú comienzas, vamos a hablar de que es el ámbito eclesiástico. Cuando tú comienzas en la iglesia, tú te conviertes al evangelio, tú te conviertes a Cristo, comienzas a tener un proceso de transformación, un proceso de cambio, un proceso en el cual Dios te va procesando, te va transformando, te va cambiando. Pero Dios te está quitando cosas, quita cosas de ti, cosas que no son de bendición, no son de beneficio para ti. Pero comienza a poner cosas de que te van a ayudar a un crecimiento para que comiences a crecer. Entonces vas pasando de escalón, subiendo escalón en escalón hasta llegar al punto donde hay un límite que romper. Pero este límite viene siendo como un examen lo cual tienes que pasar para poder pasar a otro nivel. Y ese segundo nivel tiene otro proceso diferente, al punto donde vamos constantemente pasando de niveles y rompiendo límites. Hay diferentes enseñanzas sobre lo que es los límites. Hay un límite que podemos romper. Hay un límite que vamos a pasar, ese límite humano, límite natural. Pero cuando hablamos un poco más espiritual, vemos de que hay diferentes límites los cuales no podemos romper. Hay diferentes límites los cuales no podemos traspasar. Y esos límites son los límites que Dios ha impuesto o puesto. El problema como seres humanos es el siguiente. Nosotros como seres humanos no hemos aprendido a definir o a distinguir los límites. ¿Por qué? Porque si nos basamos en diferentes religiones, cada religión tiene diferentes posturas, diferentes conceptos, diferentes formas de guiarse. Para algunas culturas hay cosas que son normales, son naturales, pero si pasamos en lo que es lo cultural, debemos recordar de que cada región, cada país, cada cultura, cada etnia tiene diferentes métodos, diferentes creencias, tiene diferentes pensamientos. Entonces no podemos tratar de pretender de que un grupo determinado actúe como otro diferente. Hay una comparación entre lo que es Estados Unidos y Centroamérica. Vemos que la mentalidad de las personas que están en Estados Unidos
es muy diferente a la mentalidad de los que están en Centroamérica. Un ejemplo. Eh, en Centroamérica o Latinoamérica, como queramos definirlo, em, vemos de que somos un poco más dados a lo que es los límites. Tratamos de no sobrepasar los límites, donde la misma iglesia, donde la misma religión, la misma doctrina ha impuesto ciertos límites, los cuales no podemos sobrepasar, no podemos llevar. Pero si vamos a lo que es un país en Europa, un ejemplo, hay diferentes costumbres, hay diferentes cosas. Para ellos no es malo hacer, para ellos es algo normal, algo natural. Entonces, para nosotros, si lo tomamos en cuenta, de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestro pensamiento, ellos han sobrepasado el límite que nosotros entendemos que es un límite. Entonces, cada quien tiene diferentes conceptos sobre lo que es límites. Hay personas que creen de que porque han obtenido un conocimiento, han obtenido lo que es em, un nivel académico alto, creen de que hay ciertos límites que pueden romper. Pero definamos esto. Hay diferentes clases de límites. Un límite en el ámbito natural o como seres humanos, lo cual muchas veces tenemos que romper constantemente para poder pasar a otro nivel mayor. Pero hay límites, los cuales la palabra estipula que no podemos romper. No podemos sobrepasar esos límites. Viene a mi memoria cuando Dios llama al pueblo de Israel. Dice la palabra de que llama a Moisés y le dice que vaya, que se presente juntamente a Dios, que vaya a Dios, pero dice que ponga límites alrededor del monte, donde el pueblo no se puede acercar, no puede sobrepasar esos límites, porque si sobrepasa esos límites moriría. Vamos a lo que es el Antiguo Testamento también. Recordemos de que, de acuerdo a la ley de Leví, eh, nada más el sacerdote era el que podía llegar a lo que era el lugar santísimo. No había acceso para cualquier persona al lugar santísimo, nada más el sacerdote. Pero este no podía llegar solo por llegar. Tenía que santificarse, tenía que entregar un sacrificio por su purificación. Entonces, de que no podía entrar al Santísimo nada más por entrar, tenía que pasar un proceso de santificación. ¿Por qué? Porque no podía romper el límite que Dios había estipulado. Entonces, hay diferentes clases de límites, límites humanos y límites espirituales, los cuales Dios ha estipulado en su palabra. Y repito, dependiendo de la cultura, esos límites van variando. Pero seamos realistas. Cuando tú eres parte del cuerpo de Cristo, no importa la cultura que tú, de donde seas, no importa el pensamiento que tú seas, debemos llegar a un mutuo acuerdo para respetar los límites que Dios ha estipulado. Debemos respetar los límites que Dios ha puesto, los cuales dice la palabra que no podemos sobrepasar. Hay un límite donde Dios nos dice de que tenemos libertad, pero hay un límite donde dice no puedes sobrepasar este límite. Hay un límite y hay muchos límites. Dios tiene muchos límites en la palabra. Hay cosas de que son determinantemente prohibidas a nosotros hacer de acuerdo a la palabra. Pero hay personas de que sobrepasan ese límite constantemente y esto trae consecuencias. Así que si vamos a lo que es el libro de Miqueas, dice que viene el día que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites. Cuando también habla del límite, también habla de lo que es posesión. Y es aquí donde vemos de lo siguiente. Eh, Muchos tal vez diferirán en esto. Dios nos ha prometido cosas. Dios nos ha prometido ciertas cosas. Dios ha hecho promesas. Y muchas veces creemos de que hay ciertos límites que no podemos sobrepasar. Pero hay límites en nuestra humanidad, hay límites en nuestra mente. Pero hay límites de que Dios estipuló. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el límite que sí puedes romper y cuál no puedes romper? Si Dios tiene una promesa, Dios te prometió algo y tú estás encerrado en un círculo, tú tienes que romper esos límites. Tienes que romper para poder llegar a que se logre cumplir la promesa de Dios. Entonces debemos de ser claros en esto, debemos de aprender a conocer los límites de Dios. Debemos aprender a conocer hasta dónde Dios nos limita, hasta dónde nosotros tenemos libertad de hacer o no hacer.
pero hasta donde Dios dice no te pases de este límite. Y como seres humanos no tenemos la facilidad, el conocimiento o el entendimiento de definir los límites. Así que para poder entender cuál es nuestro límite como hijos de Dios, debemos de pasar cerca de Dios. Debemos instruirnos con la palabra, debemos de alimentarnos de la palabra, debemos de estar en oración constante para poder discernir, entender cuáles son los límites que podemos romper y cuáles son los límites que no debemos romper. Porque una cosa es que tú tengas la facilidad, tú tengas la libertad de romper límites. Pero la pregunta es esta: ¿puedes o no puedes romper esos límites de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿O si lo puedes hacer? Hay muchas preguntas que vienen a la mente. Hay muchas preguntas que debemos hacernos. Pero si traemos todo esto, lo que es en el día de hoy, vemos de que muchas iglesias han sobrepasado los límites de Dios. Muchas denominaciones, muchas religiones han sobrepasado los límites de Dios. Donde han comenzado a hacer cosas fuera de orden. Como hacer cosas fuera de lugar. Donde han sobrepasado los límites que Dios ha puesto, que Dios ha estipulado en su palabra. Y muchos tildan a otras personas de religiosos, de estar encerrados en lo que es en tiempo viejo, donde hablan, estamos en tiempos nuevos, tenemos que renovarnos, tenemos que brindar nuevas cosas. Pero tengamos cuidado, porque puede ser que estemos sobrepasando un límite que Dios ha estipulado. No trata de ser legalista, no trata de ser una persona chapada a la antigua, por decir así, sino debemos de entender como iglesia, como hijos de Dios, cuáles son nuestros límites, qué límites podemos romper y qué límites debemos de cumplir, hasta dónde podemos llegar, hasta donde no podemos sobrepasar. Porque si estamos rompiendo límites que Dios ha estipulado, vamos a tener consecuencias. Por más amor, por más misericordia que usted tenga para hacer nosotros, si rompemos los límites que Dios ha estipulado, van a haber consecuencias. Y este es el problema de hoy en día, donde la iglesia ha sobrepasado los límites de Dios y van a haber consecuencias. ¿Cuál es esta? Muchas personas confundidas, muchas personas de que van a caminar en pos de ellos mismos, personas donde van a querer escuchar lo que a ellos les conviene. Y eso está pasando en este momento. Vemos muchas religiones donde están predicando un evangelio de comodidad, donde deben acomodarse, donde se rompe los límites, donde Dios tiene algo grande para ti, Dios tiene esto para ti, tiene aquello para ti. La pregunta es esto: ¿estás caminando bajo los límites de Dios o estás caminando bajo tu propio deseo, tu propia mentalidad, tu propia cultura, tu propio pensamiento? Profundicemos en esto. Así que debemos conocer cuáles son los límites que tenemos como seres humanos y cuáles son los puestos por Dios. Porque puede hacer que no estemos encerrados en un espacio donde Dios hace tiempo atrás nos ha dicho que rompamos ese límite, que pasemos a un nuevo nivel. Pero creemos de que ese es el límite, ese es nuestro límite. No. El que nos limita muchas veces no es Dios, sino somos nosotros. Pero tengamos comunión con Dios para discernir hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no podemos sobresalir. Así que este mensaje el día de hoy, espero en el Señor que ha sido una bendición para ti. Te invito a compartir este material si así lo ha sido. Te invito a suscribirte al canal si no lo has hecho aún. Y les veo el próximo fin de semana con un nuevo video. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde y hasta la próxima.